le agregamos el agua, ahí sí nos vendría a dar entre el 7 y el 8%. Pero lo que son elementos formes es más o menos el 5%. Entonces la diferencia entre ese 5 y 7% viene a ser la parte del líquido que se le agrega a la sangre. Bien. Aquí podemos mirar cómo está compuesta. Entonces ya decíamos, tenemos células que son el 5% del peso corporal y tenemos un líquido. Dentro de esas células están los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, y lo que queda de sobrenadante, el líquido ese, recibe el nombre de plasma. ¿Y por qué plasma? Porque no es solo agua. Allí en ese líquido que queda sobrenadando tenemos proteínas, y proteínas en una cantidad relativamente importante, proteínas que son la albúmina y la globulina, o las globulinas como principales, y ellas pueden llegar a ocupar un volumen de más o menos 9 gramos por decilitro, o sea, es una cantidad importante. Ahora, si yo cojo y le saco, le quito las proteínas que hay en ese plasma, pues ahora sí me va a quedar es un líquido donde lógicamente va a haber otras sustancias, va a haber sodio, potasio, cloro, glucosa, pero eso que queda luego de retirarle las proteínas, entonces ya eso sería lo que denominamos el suero, ¿cierto? Aquí es donde digo que de pronto ya ustedes tuvieron una aproximación, y es lo siguiente. ¿Cómo o desde qué momento se empiezan a formar los elementos formes? Entonces, eso es bien temprano dentro del desarrollo embrionario. Al poco tiempo, y eso quiere decir días, que se ha formado ya el saco vitelino, a partir de ese saco vitelino empiezan a formarse las células precursoras sanguíneas, y esta función va a permanecer por unas cuantas semanas mientras se lleva a cabo la formación temprana del hígado, que es el órgano que inicialmente va a tomar esa función hematopoyética, función de formar entonces todas las células sanguíneas. Hacia la última parte o el tercer trimestre del embarazo, el último tercio del embarazo, ya hay un órgano que se va a encargar de esa función hematopoyética, y es la médula ósea. Y entonces esa médula ósea, cuando el niño nace, ya tiene toda la capacidad de tomar de manera definitiva la función hematopoyética. Eso no quiere decir que nosotros en un niño recién nacido no encontremos el resto de células hematopoyéticas, por ejemplo, en el hígado. Y aquí, entonces, entre el momento en que el hígado, como órgano de los primeros que toma la función hematopoyética, y el oficio inicial que le había tocado al saco vitelino, hay un órgano que queda por ahí en la mitad también que puede hacer lo mismo, y es el vaso, ¿no? Entonces uno podría decir el saco vitelino, el vaso, un tiempo relativamente corto, posteriormente el hígado. Y entonces, ¿qué pasa? Si al final una persona adulta, por ejemplo, llega a sufrir una enfermedad de la médula ósea y ella ya no puede producir células hematopoyéticas, es posible que a partir de ese vestigio embriológico o embrionario que tenía el vaso, que tenía el hígado, esos órganos pueden retomar a manera de salvamento la función hematopoyética, lógicamente con mucha limitación, y daría
pie a una cosa que se llama la metaplasia mieloide, es decir, órganos que en una primera instancia embrionaria desarrollaron función hematopoyética, pero que en la vida postnatal se dedicaron a lo que tenían que hacer, pero si les toca, podrían llegar a desarrollar esa función, ¿no? A volver como a retomar esa memoria y a empezar a trabajar para formar nuevamente células sanguíneas. Por ejemplo, les digo, ese sería un mecanismo o una condición que se llamaría la metaplasia mieloide, es decir, el hígado y el vaso podrían volver a retomar la función hematopoyética. Bien, ¿qué vamos a encontrar en esa médula ósea, que es el órgano encargado de la formación de células sanguíneas? Que más o menos tiene, si cogiéramos todos los huesos y le sacáramos el tuétano, que llama uno de manera común, a todos los huesos, encontraría que eso puede llegar a, según la persona y según la edad, a corresponder a un peso entre 1,5 kilos y 7 libras, más o menos, ¿no? De 1,600 a 3,600 gramos. Y que en esa médula ósea vamos a reconocer dos componentes, uno que se llama o que corresponde a la médula ósea amarilla y otro que corresponde a la médula ósea roja. La médula ósea amarilla es como el soporte y en la medida que es el soporte está conformada básicamente por tejido adiposo, por eso se le llama médula ósea amarilla, y la médula ósea roja corresponde a células fundamentalmente progenitoras, es decir, células con la capacidad de dar origen a todas las células que encontramos en la sangre. Estas células de la médula ósea tienen diferentes funciones. Lógicamente, la principal es la formación y la liberación hacia la sangre periférica de las células que van a conformar este fluido. Pero además, las células de la médula ósea también tienen funciones fagocíticas y de degradación. Eso quiere decir que allí también vamos a encontrar macrófagos y también en la medida que allí podemos encontrar linfocitos, podría también darse pie en ese lugar a la producción de anticuerpos. En este esquema o en esta diapositiva que vemos, encontramos lo que es una imagen histológica de la médula ósea. Y esa imagen histológica de la médula ósea nos muestra efectivamente que hay unas vacuolas de grasa, lo que se ve como espacios claros, y entre esas vacuolas de grasa elementos celulares. Entonces, lo que es la vacuola grasa corresponde a eso, a tejido adiposo o a médula ósea amarilla, y los elementos celulares corresponden a la médula ósea roja. Digamos que siempre va a haber una relación de equilibrio entre médula ósea roja y médula ósea amarilla, pero ese equilibrio va variando de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, en una persona joven predomina la médula ósea roja, y en la medida que esa persona va envejeciendo empieza a incrementarse el porcentaje de médula ósea amarilla. Algunos, como a manera de, digamos, de poder recordar cómo es esta relación, dicen que después de que el individuo es adulto, digamos ya después de los 30, 40 años, para calcular el porcentaje de médula ósea roja sería como el equivalente a la edad. Entonces, una persona de 40 años tendría más o menos el 40% de médula ósea roja, uno de 50 el 50%, perdón, de amarilla. Entonces, uno de 40
años tendría 60% de médula ósea amarilla, a los 50 tendría en igual cantidad, a los 60 tendría 60% de médula ósea amarilla, a los 70% de médula ósea amarilla, y así tendríamos la idea de que a medida que envejecemos, la cantidad de médula ósea roja va disminuyendo y la cantidad de médula ósea amarilla va incrementándose. Bien. Importante repetir lo que hemos dicho ya en algunas ocasiones anteriores, y es que en la médula ósea vamos a encontrar las células madres multipotenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que en la médula ósea lo primero que se forman son unas células que tienen la capacidad de dar origen a absolutamente todas las células que hay en la sangre. Pero para poder hacer eso, les toca primero subdividirse. Eso quiere decir que esa célula madre multipotencial, o esa stem cell primitiva o multipotencial, es un porcentaje mínimo, apenas el 1% de las células que hay allí en la médula ósea. Pero ella tiene la capacidad de dar origen a otras que también van a dar origen a otros diferentes tipos de células. Y entonces, a partir de esa stem cell primitiva, se forman células formadoras de colonias esplénicas. Y esas unidades formadoras de colonias, unas se llaman unidades formadoras de colonias eritroides, otras unidades formadoras de colonias megacariocíticas y otras unidades formadoras de colonias granulomonocíticas. Y también encontramos otro grupo grande que se llaman las células formadoras de colonias linfocíticas, pero todas se han originado realmente de esa stem cell. Entonces, lógicamente, que esas otras unidades formadoras de colonias eritroides, a partir de esas células también primitivas, se van a formar los eritrocitos, de las colonias megacariocíticas se van a formar las plaquetas, de las colonias granulomonocíticas se van a formar todo lo que son los leucocitos granulocíticos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos, y de las colonias formadoras de linfocitos se van a formar las diferentes poblaciones linfoides. Entonces, desde un punto de vista esquemático, podría ser así: una célula madre multipotencial arriba en el primer lugar, y por diferentes estímulos que generalmente son moléculas de comunicación entre células linfoides, se va a lograr la diferenciación. Entonces, a través de una sustancia que es la interleuquina 7, bajo la estimulación de esa interleuquina 7, esa célula madre multipotencial se va a desviar, digamos, y va a dar origen a una célula formadora de colonias linfoides, que a su vez se va a encargar de producir solo poblaciones linfoides. Y por el otro lado, si es bajo el estímulo de otra interleuquina, como la interleuquina 3, se va a formar una célula también multipotencial, la cual a su vez tiene la capacidad de dar origen a el resto casi de células que hay allí en la médula ósea. Entonces, simplemente en la medida que van generándose diferentes estímulos, esas células van cogiendo un camino definitivo. ¿Cuáles son las sustancias que intervienen allí? O sea, yo simplemente las voy a nombrar.
para que ustedes entiendan que en efecto existen moléculas que actúan a nivel de esas células multipotenciales en la médula ósea para ayudarlas a generar una diferenciación, y que ese estímulo puede darse de diferente manera, puede ser de célula a célula, es decir, de una célula madre hacia otra célula madre, o de células transportadas, o de sustancias transportadas por la sangre, es decir, sustancias tipo hormona que siendo transportada por la sangre va a actuar en la médula ósea. El ejemplo típico sería la eritropoyetina producida en el riñón y que por vía sanguínea va a la médula ósea y estimula a las colonias formadoras de eritrocitos para que haya más cantidad de estas células. O también podría ser por sustancias producidas a nivel del estroma de la médula ósea que van a permitir la proliferación o la maduración de cierto tipo de células. Como les mostraba hace un instante, las más conocidas de pronto son las sustancias denominadas interleuquinas. Son sustancias entonces producidas por las mismas células, sobre todo por los linfocitos, y como su nombre trata de decirlo, es como la manera de comunicarse entre esas células linfoides, ¿no? Las interleuquinas. Entonces, dependiendo de la interleuquina que se produzca, el estímulo va a ir en un sentido o en otro para ayudar a formar una u otra clona de células sanguíneas. Dentro de esas interleuquinas, entonces encontramos, por ejemplo, que la interleuquina 1 es producida por los macrófagos y por las células endoteliales, que la interleuquina 3 es producida por las células T y por las células B ya maduras o activadas, la interleuquina 6 por los monocitos y por los fibroblastos, que la eritropoyetina, lo mencionábamos, es producida por el riñón fundamentalmente y sirve para estimular la proliferación de las células eritroides, y la trombopoyetina que va a servir o que estimula la proliferación de las plaquetas. Bien, hablemos rápidamente de las células más numerosas de la sangre, que son los eritrocitos. Entonces, estos eritrocitos, como les decía hace un instante, se van a originar a partir de células madres que están especializadas en ello, en producir eritrocitos, y los eritrocitos, casi que a diferencia del resto de células, tienen alguna cosa como particular, y es la siguiente. Esta es una célula que cuando está inmadura es muy grande y tiene núcleo, y a medida que va madurando se va haciendo más pequeña y pierde su núcleo, y lo hace a través de un proceso de transformación que va desde el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático y el reticulocito, para finalmente convertirse en el eritrocito maduro. Ahora, eso quiere decir que desde esa primera fase del proeritroblasto, que es una célula casi indiferenciada, que se puede parecer a cualquiera de los blastos, hasta llegar al eritrocito, pues va generándose ese cambio de que se va haciendo más pequeña, el núcleo va haciéndose más pequeño, después se fragmenta y después desaparece. Hay una cantidad variable, digámoslo así, de células de esta categoría que llegan a alcanzar la sangre periférica sin haber madurado por completo, y encontrar un porcentaje mínimo, 1 o 2%, pues hace parte de lo que está dentro de la normalidad. Es decir, ¿qué podríamos analizar como un eritrocito que no alcanzó a madurar completamente? Pues que le quedaron por ahí 3 pedacitos de núcleo pequeñitos, y entonces esos
eritrocitos que todavía tienen algo de núcleo, fragmentos de núcleo en sus citoplasmas, que son los reticulocitos. Cuando nosotros de pronto miramos un extendido de sangre periférica y en lugar de ver 1 o 2% de esa célula, vemos 5 o más por ciento de reticulocitos, ¿qué podríamos interpretar? Si en lugar de encontrar ninguno, encuentro el 5 o el 10% de reticulocitos en la sangre, ¿qué podría yo interpretar?